Bueno, muchachos, con respecto a ultrasonido Doppler carotidio, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que el Doppler carotidio es un gol estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que es un estudio de elección en pacientes, por ejemplo, con síncopes, pacientes con ictus, sobre todo isquémicos, aunque los hemorrágicos también están ahorita demostrándose que, bueno, el Doppler carotidio te puede brindar, sobre todo los hemorrágicos que son isquémicos que se transformaron em, grados de estenosis, placas de ateroma, todo eso te puede ayudar en las indicaciones, en todas las indicaciones del Doppler carotido. Eh, Eso para comenzar. Vamos a hablar acerca de la anatomía, un repaso muy somero, cómo se ve el Doppler y sobre todo las técnicas de exploración para visualizar cada una de las carótidas, no solamente la común, sino también la interna y externa, y algunas patologías de las arterias vertebrales. Hay que así siempre, este estudio se solicita como ultrasonido Doppler carotido y vertebrovascular. No me gusta llamarlo así porque la arteria basilar tú no logras visualizarla en este tipo de Doppler. Tienes que usar otro tipo de estudio. Y las vertebrales no, bueno, casi siempre son protocolares, pero si las arterias carótidas son principalmente el estudio, el motivo de estudio para el cardiólogo, para el médico internista, pues vamos a valorar. Al menos que, bueno, las vertebrales también te la pidan porque sospechan que también pueda estar allí el sitio de la lesión, es también válido colocar. Aquí les traigo lo que para muchos no les gusta, a otros de repente les gusta muchísimo. Todo lo que sería el circuito propio intracraneal y extracraneal, ¿ok? De lo que vendría siendo desde el mediastino hasta el cuello y hasta lo que es el polígono de Willis. Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, valoren desde el punto de vista anatómico cada uno de las arterias y sobre todo tener muy presente, oye, esta se deriva de esta rama, esta viene, se bifurca acá, necesario sobre todo cuando vayamos a valorar el eco. Aquí, bueno, les señalo las que van a ser objeto de estudio, principalmente la arteria carótida interna, la arteria carótida externa. Para acá la arteria cerebral media, obviamente va a ser repercusión directa si alguna de ellas falla, especialmente la arteria carótida interna. La arteria cerebral anterior, esto ya cuando hablamos propiamente de eventos vasculocerebrales. Y bueno, conocer también un poco acerca de la vena yugular. La vena yugular no es solamente una nada más, son inclusive tres. No solamente la interna, la externa, también la media. Entonces, tener un poquito de valoración, que no forma parte cotidiana del Doppler de cuello, pero a veces podemos conseguirnos hallazgos incidentales allí. ¿De dónde viene? De la vena subclavia, todos sabemos, y de dónde viene la vena subclavia, a su vez viene del tronco brachiocefálico, el tronco venoso brachiocefálico. Bueno, hablando un poco del Doppler carotidio, muchachos, ya les hablaba de las indicaciones, soplo, seguimiento clínico de stent, control postquirúrgico, evaluación preoperatoria, enfermedad coronaria, sobre todo la enfermedad coronaria y el accidente vasculocerebral, son las principales y las más importantes, y aquí es donde radica el gol estándar. En algunos casos, bueno, esto no se solicita mucho, pero si hay, por ejemplo, un aneurisma, obviamente el eco es el primero en solicitarse, sobre todo, no tanto por el aneurisma, sino para el diagnóstico diferencial de otras patologías. Bueno, tenemos aquí la posición del paciente. El paciente debe estar cómodo, obviamente el operador también, de ahí van a ser el éxito de esta técnica. Yo casi siempre le pido al paciente que, o sea, si voy a explorar, el sistema carotidio izquierdo, le pido al paciente que gire levemente el cuello hacia la derecha, es decir, rote. Con esa rotación descubro el esternocleidomastoideo y está perfecto para explorar la arteria carótida común y obviamente también sus homólogas. Y bueno, viceversa si voy a estudiar hacia el lado contralateral. Hay algunos operadores que utilizan esta técnica. Esto yo lo veo muy incómodo porque realmente tendrías que colocar básicamente la camilla hacia un lado un poco más alejado del ecógrafo, situar al operador de otro sitio, que el operador a su vez maneje adecuadamente la mano zurda.
Eso está descrito, yo particularmente nunca lo he hecho ni lo haría, porque me parece pues en un cierto punto complejo, pero bueno, si en algún caso ustedes también lo deciden realizar, pues eso es normal y está escrito. Traductor lineal principalmente, 7.5 MHz es lo mínimo, lo máximo 12 MHz porque son vasos pues bastante superficial. Mientras más frecuencia utilice, mucho mejor. Bueno, muchachos, entre la técnica de exploración, primero que nada, el modo B, debemos explorar la arteria carótida común en cortes transversales. La vena yugular interna está anatómicamente por delante de la carótida común, pero debe examinarse en toda su longitud y seguir a lo largo de la arteria carótida interna y externa. Obviamente, la carótida común llega al bulbo como tal, la estructura del bulbo, y luego del bulbo se bifurca, ¿no? Determinar la altura, la orientación de la bifurcación carotídea y también de la primera aproximación sobre la presencia y localización de una enfermedad arterial es acá lo más importante que hay que determinar cuando estamos valorando el Doppler carotídeo. En este caso, el hemicuello derecho, fíjate que va a ser traductor lineal, comienza básicamente desde, se podría decir, supraclavicular y de allí va en un ascenso importante por todo el hemicuello derecho, siguiéndolo hasta lo que sería la mastoides o la rama de la mandíbula. ¿Y cómo lo voy a ver a nivel de la ecografía? Bueno, aquí tendría el músculo que sería el esternocleidomastoideo. Aquí estaría lo que correspondería a la arteria carótida interna y aquí la arteria carótida externa. Vena yugular por acá. Y bueno, con esto, muchachos, es importante que tengan en cuenta un aspecto clave que les voy a decir. No siempre la anatomía se respeta a nivel ecográfico. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas variantes anatómicas, sobre todo en la población, se hacen muy diversas en cada uno de los pacientes. Es decir, lo que yo considero siempre, o lo que por lógica voy a considerar que la arteria carótida externa la voy a conseguir por fuera, mientras que la interna por dentro. No es así. A veces pueden estar invertidas, a veces la externa girar, a veces la carótida interna estar un poco más en sentido caudal, la otra en sentido craneal, en fin, varía mucho dependiendo de las diferentes distribuciones del arco. Inclusive se denomina arco bovino, o sea, son muchas clasificaciones que conseguimos a nivel de las arterias del cuello. Lo importante es que siempre sigan el recorrido y aquí lo más importante es que identifiquen a través de la morfología de onda e identifiquen a través del sonido. Por eso yo les había dicho en la botonología que hay que ajustar la perilla, escuchar bien cada uno de esos vasos. En la arteria carótida común se explora obviamente el sentido longitudinal usando el modo B. Puedo tenerse fácilmente una imagen longitudinal, ¿ok? Identificándola en la sección transversal. Es importante mantener siempre un adecuado giro de la muñeca en cuanto al transductor, porque no siempre yo voy a explorar el vaso en transversal. Lo debo explorar en longitudinal porque hay placas que probablemente las detecte mejor a nivel de la longitudinal. La arteria carótida interna es posterolateral, esto anatómicamente hablando, o lateral a la arteria carótida externa y suele ser mayor de los dos vasos. La vena yugular interna está muchísimo más superficial, por eso es que la vena es considerada más fácilmente lesionada, sobre todo en los traumatismos de cuello, penetrante o no. Bueno, tenemos el tronco brachiocefálico, obviamente el tronco arterial. Y bueno, tenemos entonces la carótida común, la subclavia por acá abajo. Pero básicamente aquí lo que no es tan importante valorar que yo me vaya a mediastino, por ejemplo, para estudiarlo. Lo importante es que siempre yo vea esta imagen. Esta imagen refleja todo lo que yo necesito que ustedes sepan, la carótida común y luego la bifurcación. Esto que vemos aquí es el bulbo y luego se divide en arteria carótida interna o interna externa, viceversa, dependiendo del flujo, como ya les dije. ¿Por qué les muestro esta imagen, muchachos? ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque hay la presencia de placas de ateroma, sobre todo y flujos turbulentos que se forman a nivel del bulbo. A veces el bulbo suele ser responsable de esas migraciones de esas placas que, bueno, evidentemente van hacia la masa encefálica produciendo el ACV o EBC, como, bueno, muchos ya lo denominan.
Entonces, yugular interna, carótida común. La yugular interna sería la acompañante de la carótida común. Tenemos luego de observar los vasos al modo B, hay que usar obviamente la imagen del Doppler color para luego estudiar el flujo. El flujo, como ya se lo había dicho en el segmento de Doppler arterial, necesario obligatoriamente para saber si hay grado de estenosis, para saber si hay turbulencia, para saber si hay cambios de velocidad, para saber si está digamos que puede haber una inversión del flujo arterial, también puede ocurrir, o la ausencia de flujo. Entonces, eso también puede estar fácilmente indicado. Entonces, bueno, muchachos, esto es un ejemplo clásico de cómo se ve el Doppler, sobre todo hablando desde el punto de vista de la carótida común y hablando desde el punto de vista de lo que sería todos estos parámetros. Ok, ahora como hicimos igual en los miembros inferiores, lo hacemos en cuello. Tenemos que colocar la muestra, ok, hacemos el espectral, que es la muestra. Fíjate que este autor lo coloca en el centro del vaso, no está ni hacia la periferia, ni hacia los laterales, ni en la parte blanda, no. Está dentro del vaso. Por lo tanto, aquí en el uso del Doppler espectral te va a permitir, sobre todo, analizar ese volumen de muestra que está pasando por este espacio pequeñito y va a permitir la morfología de onda, que es lo que yo estoy viendo acá abajo. ¿Ok? Esto es importante que ustedes lo vayan viendo. De momento no les he hablado de morfología de ondas de las diferentes, de los segmentos, pero sí me importa ahorita de momento que vean cómo se ve el flujo color, cómo se ve el Doppler espectral. Esto lo ves igual en cualquier otra arteria del cuerpo. Bueno, muchachos, importante aquí considerar las medidas de la velocidad arterial, conocer igual. Aquí fíjate que no son tres componentes como lo veíamos en el miembro inferior, aquí son dos. La velocidad pico sistólica, que es el punto de velocidad máxima sistólica del ciclo cardíaco, y la velocidad diastólica final, que no es más que el componente diastólico final del ciclo cardíaco. Entonces, eso correspondería al análisis espectral que nosotros vamos a ir observando. Veo que están ahí escribiendo en la tabla de comentarios. Ya en breve les voy a ceder cada una de las preguntas y obviamente su respectiva respuesta. Vamos a finalizar este apartado para luego dedicarnos a eso. Bueno, muchachos, característica del Doppler. Ahora bien, espectral, carótida común. Es necesario primero que nada que ustedes vean que tiene una onda picuda. O sea, es picuda. Y si tú te fijas en la diástole, es una diástole un poco más alargada, más sostenida. Esto corresponde al flujo del espectro de la arteria carótida común. ¿Ok? A mí me gusta más hablar primero de la externa y la interna porque ya después que lo asocian, ya yo les digo, la combinación de las dos es la carótida común e inmediatamente cuando sale la carótida común como que lo reflejan más. Entonces, bueno, de todas maneras aquí se lo coloco y ahorita se los vuelvo a repetir. Ajá, muchachos. Entonces, fíjate, primero que nada lo que te dice, combina el patrón. O sea, son los dos patrones al mismo tiempo. Tiene un acechamiento espectral mínimo y los índices de resistencia varían de 0,5 a 0,7. Esto es lo normal. Aquí otro ejemplo de arteria carótida común, en este caso al lado izquierdo. La velocidad por lo general debe ser mayor de 45 centímetros por segundo. De igual manera, muchachos, no se preocupen. Les prometo que al terminar la clase les mando la guía que tengo desarrollada para ustedes, donde les voy a colocar arteria carótida común, la velocidad es esta. Arteria carótida externa, la velocidad es esta. La carótida interna, la velocidad es esta. Yo las arterias vertebrales también se las voy a colocar, así que no se preocupen con respecto a las velocidades, porque veo que, bueno, muchos están un poquito ansiosos con respecto a la velocimetría, pero esto se estudia más por tablas y es algo que ustedes tienen que fijar. No es algo de que yo se las voy a decir, porque imagínate yo repetirte más de 10 números, que obviamente eso es algo que tú debes tener. Primero realizar el eco, apoyarte de esa tabla como una chuleta, e ir haciendo el eco, ir comparando las velocidades hasta que tú te las memorices, hasta que tú las fijes. Pero de momento es necesario que tú las tengas agrupadas en una tabla. Ahora bien, cuando hablamos de la arteria carótida interna y externa, la cosa cambia. Doppler espectral para confirmar la identificación de la arteria carótida interna y externa, te lo va a decir principalmente, la carótida interna tiene un rápido incremento de la velocidad durante la sístole. O sea, tú lo ves que sube rápido, pero
cuando ves la velocidad diastólica final es mucho más alargada. Es decir, que aquí lo que estamos, ojo, los dos vasos son de baja resistencia, eso ya está demostrado, pero la arteria carótida interna debe mantener flujo sostenido y obviamente debe tener baja resistencia. Esto obedece al principio básico fisiológico de que la arteria carótida interna pues va a suministrar la perfusión al encéfalo. Por lo tanto, el sistema nervioso central debe estar en un flujo constante siempre para poder mantener la perfusión. Entonces, hay algunos que se pueden estimar a través de cocientes. Yo, por lo general, los cocientes muy poco los uso. Si los veo cuando el ecógrafo lo calcula, logro identificar, mira, esto está bien y ya. Pero de calcular un cociente, por lo general, no lo hago y mucho menos por el tiempo que eso demora. Me guío mucho más por la velocidad picosistólica o la velocimetría de los diferentes vasos. Y digo, pues, si está alto o está bajo. Cuando hablamos de la arteria carótida externa, fíjate que aquí la onda sistólica es rápida, es puntiaguda, como afilada. Y aquí lo más importante que te va a demostrar que estamos frente a la carótida externa es algo que se llama muesca prediastólica. ¿Qué te dice la muesca prediastólica? Es como una invaginación, vamos a decirlo así, que está casualmente entre la sístole y la diástole de la onda de la arteria carótida externa. Entonces, esa muesca te permite de alguna manera decir, este es la externa, a diferencia de la interna que no lo tiene. Eso para que te puedas ubicar mucho más fácil. El descenso es más abrupto. Fíjate que la velocidad diastólica final acá es acortadita, mucho más acortada que la otra. Literaturas demostraron, sobre todo el Krebs, que bueno, este autor yo lo respeto mucho, un autor increíble desde el punto de vista de Doppler. Básicamente dedicó su vida a estudiar nada más Doppler de todas las arterias y pues sus descubrimientos, bueno, más que descubrimientos, sus estudios en todas esas arterias fueron de verdad excepcionales. Por lo tanto, yo aquí les coloco lo que él comenta. Él refiere que el índice de resistencia de la arteria carótida externa es alto. Como les digo, hoy en día guías nuevas del 2020 para acá nos dicen que las dos son de baja resistencia. Yo de todas maneras les coloco los dos criterios y ustedes apoyen al autor que obviamente primero te ofrezca confiabilidad y segundo pues que ofrezca lógica, ¿no? En lo que se está hablando. Ok, muchachos, les traigo también resumido un poco acerca de los hallazgos para poder diferenciar la arteria carótida externa de la interna. Primero que nada, el tamaño. La externa suele ser menor, mientras que la interna suele ser mucho mayor en cuanto al diámetro, ¿no? Las ramas, la arteria carótida externa, evidentemente da la oftálmica, da muchísimas más. La carótida interna, ya sabes que va directamente a formar luego lo que es la circulación intracraneal. Importante, del mismo modo, la orientación, hay que tenerlo igual presente, pero ya saben que básicamente la característica del Doppler a la morfología es lo que me va a dar digamos, la certeza de que estoy en el vaso que quiero estar. Aquí les vuelvo a traer un ejemplo de la carótida común. Ahora sí, esto es con la intención de que repitan y vean cómo se ve la carótida común una vez viendo la carótida interna. Fíjate que aquí es muy rápido el ascenso, pero muy pequeño desde el punto de vista de la distancia. Y fíjate que aquí lo que es la velocidad diastólica final es mucho más sostenida, más alargada. Aquí es más puntiagudo, hablando de la externa, más puntiaguda, tiene la muesca dícrota. Y si yo realizo, percuto sobre la arteria temporal, la arteria carótida externa demuestra este cambio. Yo una vez lo intenté, yo dije, bueno, vamos a ver si de verdad ocurre. Y pues maravilloso, se demuestra tal cual las percusiones en el flujo diastólico, que obviamente es más acortado que el de la carótida interna, y se ve pues las diferentes ondulaciones. Ahora, mm, unificas o fusionas la carótida interna y la externa, te va a dar la carótida común. Por eso que lo quería que lo vieran así, para que lo puedan luego digerir mucho mejor en la onda común, de la carótida común, mejor dicho. La arteria vertebral también es necesario ubicarla, obviamente al modo B, al modo Doppler. Mi forma clásica va a ser colocando al paciente con una ligera perdón, una ligera rotación del cuello, descubres el esternocleidomastoideo, colocas el traductor
paralelo al plano del esternocleidomastoideo y te va a ubicar lo que serían los cuerpos vertebrales, en este caso las apófisis transversas de los cuerpos cervicales. Inmediatamente ahí colocas Doppler color y te va a demostrar esto que vemos acá. Son vasos mucho más cortos, pasan siempre por los agujeros transversos, sus velocidades son de 20 a 40 centímetros por segundo, pero a veces pueden estar infiltradas, digo infiltradas porque de verdad están completamente conglomeradas de placas de ateroma y puede venir de allí el problema. Por eso siempre hay que estudiarlas y así se ven. Quitaría la apófisis transversa en esta sombra acústica, inmediatamente por encima estaría entrando y saliendo cada uno de los vasos. ¿Cómo la vamos a ver? Bueno, así como aquí se aprecia, son mucho más disminuidos su velocidad picosistólica, mucho más alargada la diastólica, pero en velocimetría, que es lo que me interesa, es de 20 a 40, es decir, están mucho más disminuidas las velocidades en comparación con las carótidas. A veces lo podemos conseguir un poquito en cambios de morfología, eso dependiendo del ángulo en que lo veamos o de la forma en que la agarremos. Ok, muchachos, es importante también en algunos casos considerar algo que se denomina complejo miointimal. El complejo miointimal siempre debe ser medido en la carótida común y no es más que este espacio que nosotros vemos acá. Yo tuve, bueno, varios colegas que bueno, hicieron en aquel entonces cuando yo roté en los servicios de medicina crítica e intensiva, los intensivistas, sobre todo pediátricos, manejaban mucho el endotelio, la medición del endotelio por ecografía y ahí determinaban muchos parámetros hemodinámicos. Ojo, esos son estudios que, bueno, ellos realizaban en aquel entonces. Pero aquí, bueno, ya entrando un poquito en materia, el complejo biointimal no debe pasar de 0,08. Ese es el diámetro que debe considerarse. Si ustedes lo ven por encima, ya estamos hablando de que está engrosado y ya estamos hablando principalmente de que ese paciente tiene altas probabilidades de desarrollar enfermedad teromatosa eh, eh, oclusiva, obviamente, o focalizada. Así que nos va a funcionar como un valor predictivo. Entonces, tengan en consideración eso, el complejo miointimal. ¿Cómo lo mido? Bueno, lo mido literalmente en anteroposterior. Esta franja muy discreta que vemos aquí, hiperecogénica por encima de la pared. Ese es el complejo. Aquí, fíjate que aquí midieron el complejo, pasó de 0,08. Este paciente está engrosado en el mismo y por lo tanto ya es criterio para advertirle a su médico tratante, a su cardiólogo, que bueno, indique tratamiento con estatina si así lo amerita. Bueno, este vendría siendo también otra de las mediciones. Esta está normal, en cambio esta sí está patológica. Estas fueron imágenes tomadas por mi persona. Menor a 8 milímetros, como ya se lo había dicho. Bueno, 0,08 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,08 milímetros. ¿Ok? Bueno, muchachos, con respecto a las patologías. Bueno, vamos a ir arrancando con la aterosclerosis. Cuando hablamos de la aterosclerosis, estamos hablando de que es la primera causa de enfermedad vascular. Imagínense ustedes, no solamente en miembros inferiores, sino más en cuello. En el mundo occidental, segunda causa de muerte y primera discapacidad. El mundo oriental, pues también abarca de los primeros, ¿no? La estenosis carotidia, principal factor de riesgo para desarrollar la isquemia. La estenosis, obviamente por placas de ateroma. El ultrasonido permite la detección y valoración de la estenosis carotidia. Y bueno, aquí tenemos las características. Fíjate, ecotextura, principalmente decir si la placa es heterogénea, es homogénea. Si está heterogénea, mira la importancia de la embolización. La ecogenicidad, si es hipoecogénica, si es hiperecogénica o si es anecoica también. Todo eso es necesario mencionarlo en cuanto a la ecogenicidad. Fíjate que si tiene baja, o sea, es anecoica, puede haber mayor cantidad lipídica. Si es moderada, puede haber mayor contenido celular y de colágeno. Y si es alta, o sea, hiperecogénica, ya está calcificada. La más peligrosa de todas, la que tiene más riesgo de la migración hacia lo que sería polígono,
estaríamos frente a las bajas, o sea, las anecoicas. ¿Cómo detecto anecoicas si es similar a la sangre? Tengo que colocar obligatoriamente el Doppler color y voy a ver un defecto de llenado exactamente en el lugar donde se encuentra la placa anecoica. Aquí les traigo la clasificación de Gray Whale. Whale lo que más o menos explicaba era que si tú veías una placa anecoica, decía que era tipo 1. Si veíamos que era predominantemente hipoecoica, ¿ok? O sea, en el caso de que sea mayor del 50% hipoecoica, hablamos de tipo 2. Si es tipo 3 cuando es predominantemente hiperecoica, o sea, por encima del 50% con respecto a la hipoecogénica. Hablamos de tipo 3 y la tipo 4 cuando es 100% hiperecogénica. Cuando hablamos directamente de una placa calcificada. La más peligrosa de todas, la tipo 1. Por eso es que en esta clasificación es necesario mencionar. Aquí tenemos, bueno, algunas de las características, muchachos. Fíjate que aquí estaría hipoecoica, aquí estaría mucho más hipoecogénica que hiper, o sea, correspondería a grado 2. Aquí estaría más anecoica, algunas zonas de mayor ecogenicidad que pueda estar circundante a la misma, pero es más de predominio anecoica, puede ser tipo 1. Tipo 4, esta que vemos, completamente calcificada a nivel del bulbo inclusive. Y bueno, cuando es mucho más hiperecogénica que hipo en el caso de grado 3. Eso es alguna de las características y algunos ejemplos que les traigo para que lo refuercen. La placa ateroma puede ser blanda también, si la ecotextura es uniforme, superficie lisa, puede ser densa, en el caso de las ecogénicas, las calcificadas o las ulceradas. Esto también son características que ustedes pueden decir fácilmente a través de la apariencia que tenga por la ecografía. Sin embargo, yo no me oriento tanto por el apellido, sino por el tipo según la clasificación de Gray-Webb. Me parece que es un poco más formal decirlo de esa manera. Si está ulcerada, obviamente lo puedo decir. Si está calcificada, también. Sin embargo, esto lo haría yo de manera asociada o adicional. Esto es importante porque si hay un cráter dentro de la placa o hay una ulceración, esa placa ateroma tiene mucho más, digamos, propiedad para migrar y condicionar el ictus. Bueno, la localización, importante mencionarla, los diámetros, la identificación, los contornos y la característica del Doppler color, evidentemente. Las hay estables, las hay inestables. Cuando hablamos de las estables, las mismas pueden involucionar, crecimiento lento en décadas, hasta causar estenosis u oclusión. Sin embargo, las inestables, aquí sí está el problema porque erosionan, se fisuran, se rompen, se despegan del complejo miointimal y son las que generan complicaciones neurológicas severas. Aquí tenemos que la estenosis carotidia, bueno, evidentemente causa el 30% de todas las isquemias cerebrovasculares. Tener en cuenta siempre la estenosis como síntoma, la obliteración del 50% del diámetro de la luz. Ya les voy a decir más o menos con qué se come eso. Otros factores que afectan la severidad clínica de la estenosis incluyen todas estas que aquí nos observan: presión arterial elevada, obviamente va a generar resistencia vasculares periféricas elevadas también, longitud y el diámetro del segmento estenótico, entre otros. Aquí les traigo un ejemplo clásico. Fíjate que aquí se viene la arteria carótida interna y mira cómo aquí ocluye de manera significativa a nivel de esta porción. Bueno, tenemos también otros ejemplos acá al modo B. Siempre hay que describir si hay una estenosis por una placa, cómo está esa placa, saber el porcentaje, muchachos, de luz verdadera y luz falsa. Hay que recordar que esta correspondería a la luz verdadera, esta correspondería todo completo a la luz falsa. Yo puedo sacar sencillamente una regla simple, perdón, una regla de tres, donde voy a identificar cuánto es el porcentaje de luz verdadera y cuánto, si, por ejemplo, el porcentaje de luz falsa que es el 100%, mide 4 centímetros y el porcentaje de estenosis mide 2, ya yo sé que entonces hay un porcentaje de oclusión o de estenosis un 50%. Pero me hayan seguido por ese aspecto. Bueno, con respecto a acá, el Doppler color, bueno, el registro espectral elevado también puede estar presente, obviamente, por lo que ya les había mencionado de la estenosis. Permite distinguir con facilidad ulceraciones, irregularidades y sobre todo detectar
placas anecoicas. Y finalmente el análisis espectral que te va a dar, obviamente, velocidades altas porque están pasando por un estrecho y a su vez va a generar velocidades picosistólicas bastante alteradas, inclusive hasta turbulencias, como lo vemos acá, en el área estenótica y postestenótica. Aquí les traigo criterios hemodinámicos, muchachos, para que todo esto lo apoyen también a sus imágenes y lo lleven consigo. Esto toma en cuenta signos directos e indirectos